Muy bien, hoy es 3 de mayo del 2021. Vamos a iniciar la sesión número 3 de esta unidad para las alumnas de inicial número 1, ¿verdad? Primer semestre. Muy bien, ya estamos presentes 19 compañeras, lo cual ya es más, mucho más de la mayoría. Creo que ya podemos iniciar. Muy bien. Como pueden verificar en la pantalla que les estoy compartiendo, a ver, ahí está. Vamos, en nuestra unidad estamos viendo lo referente a los conjuntos numéricos. En el conjunto ya vimos casos de números naturales, números enteros, ¿cierto? Operaciones combinadas con números enteros. Y hoy día pues vamos a ampliar nuestros conocimientos a los conjuntos de los números racionales. Exactamente a un tipo de número que siempre nos está acompañando. Buenas tardes, Ruth. Muy bien. A ver, aquí hay más compañeras que están ingresando, veamos. Ya estamos entonces 20, ya 23 compañeras conectadas. Muy bien. Ya es un buen número. Perdón. Antes, Profesor, buenas tardes, ¿qué tal? disculpe. Buenas tardes. Bien, podemos continuar entonces con la exposición, ¿verdad? Muy bien. Entonces les decía que vamos a estudiar un tipo de número que pertenece al conjunto de los números racionales y que en realidad acompañan casi siempre a nuestro quehacer diario, cotidiano. Muchas veces hasta lo nombramos y lo damos por sentado, por hecho. En realidad es un conjunto numérico el que engloba este tipo de número, ¿ya? Que es una fracción. Una fracción tiene esta forma, ¿correcto? Un número, una línea y debajo otro número, ¿no? El número que está arriba tiene, justamente se le conoce como numerador. Y el que está debajo se le conoce como Está muy agrandado, no se denominador. puede ver. No lo pueden ver. Las demás Sí, compa... profesor, yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Sí se ve, profesor. Caramba, a ver. Aquí está. Ya, profesor, ya. Ya lo veo. Muy bien. ¿Ya? Numerador, el número que está arriba. Denominador, el número que está debajo. ¿Correcto? Y para nombrar fracciones, acá tenemos unos ejemplos. Mucho va a depender el denominador. Mucho depende el denominador, ¿no? Por ejemplo, voy a resumir acá, ¿ya? Para nombrar fracciones, mucho depende, como les digo, del denominador, ¿no? Por ejemplo, cuando el denominador es 2, cuando el denominador es 3, cuando es 4, cuando es 5, movemos un poquito, cuando es 6, ¿no? Cuando el denominador es 2, tiene la terminación, o sea, el nombre, la fracción, la terminación de medios, ¿no? Por ejemplo, 3 medios, un medio, singular y plural. Cuando el denominador es 3, tiene la denominación de tercio o tercios, según sea singular o plural. Por ejemplo, 5 tercios, un tercio. Cuando el denominador es 4, tiene la terminación cuarto, ¿no? O cuarto, según sea el plural. Por ejemplo, un cuarto, 3 cuartos. Cuando el denominador es 5, tiene la terminación quinto,
o quintos. Carambas. Por ejemplo, un quinto, ¿no? 7 quintos. Cuando el denominador es 6, tiene la terminación sexto o sextos. Por ejemplo, un sexto, 7 sextos. Singular y plural estamos nombrando. Seguimos. Cuando es 7, séptimo o séptimos. Un séptimo. 17 séptimos. Cuando el denominador es 8, tendrá terminación octavo o también octavos. Por ejemplo, un octavo, ¿no? 5 octavos. Cuando es 9, tendrá terminación noveno o novenos. A ver, hay que darle paso a la compañera Luz. Por ejemplo, un noveno, ¿no? 4 novenos en plural. Cuando es 10, tiene un nombre propio común que es décimo, ¿no? O décimos. Un décimo singular, 3 décimos plural. A partir del número 11, no tiene una fijación como particular. Ya todos estos números tienen la terminación avo o avos. Como que así, por ejemplo, 2 21avos, un 18avo, 3 17avos, ¿sí? Entonces, a partir del número 11, 12, 13, 14, a excepción de las bases 10, ya tienen la terminación avo, no tiene nombre propio y es más genérico. Pero el 10, el 9, el 8, el 7, 6, 5, 4, 3, 2 sí que tienen nombre propio. Entonces, pues de aquí para adelante ya no vamos a aceptar decir, ah, profe, ahí tengo la fracción 3 entre 4. No, cuando nosotros expresamos una cantidad así, 3 entre 4, estamos forzando, estamos sobreentendiendo que se trata de una división, ¿no? Y no de una forma de representar un número como es el caso de la fracción. Entonces debemos leerlo como debe de ser. Dicho eso, entonces ustedes pueden leerme esto, ¿verdad? ¿Cómo se lee eso? Esa fracción en morado. Un medio. Un medio. Muy bien. La de color verde. Un tercio. Un tercio. Muy bien. La de color rojo. 3/4. 3/4. Este color medio marrón. Un octavo. Y el último, este color azul medio raro. 8/13. Muy bien. 8/13. Correcto. Bien, vamos a darle paso a Lucy un ratito. Entonces, ya hemos aprendido la correcta pronunciación de un número fraccionario. ¿Qué es un número fraccionario? Es un número que pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Recuerdan esa letra Q medio rara? Esa es la forma de representar a los números, ¿sí?, racionales. Dentro de los números racionales, no olvidar quiénes están. Dentro de los números racionales están todas las fracciones, ¿cierto? Todas las fracciones. Y además de eso están los números enteros. Y dentro de los enteros están los números naturales, ¿sí? Ya estamos aprendiendo, estamos creciendo entonces en los conocimientos de los conjuntos numéricos. Hay un audio que se está colando, por favor. ¿Quién está con su audio activo para la... Apaga tu audio, Sardia. Compañera Sardia, apaga tu micrófono, por favor. Ya, listo, muy bien, continuamos. En los números fraccionarios sí que hay también una subdivisión,
¿Ya? ¿Cuáles son esas subdivisiones o clasificaciones? Comparando sus elementos, o sea, numerador y denominador, vamos a tener dos tipos: fracciones propias y fracciones impropias. ¿Por qué es importante conocer esto? Amplíen el conocimiento independientemente de qué carrera esté estudiando. Miren acá, una fracción se dice que es propia cuando su numerador es menor que el denominador, y en todo caso cuando su cociente es menor que 1. Por ejemplo, vamos a poner la fracción 1/2, la fracción 3/4, ¿sí? Todos los que hemos visto arriba son ejemplos de fracciones propias. Fíjense, el numerador 1 es menor que el denominador 2. El numerador 3 es menor que el denominador 4. Es una fracción propia. ¿Ok? Si nosotros dividimos 1 entre 2 o 3 entre 4, su cociente será menor que 1. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque cuando vamos a construir las gráficas de una fracción, mucho tiene que ver. Antes de intentar o de tentar construir el gráfico, tienes que ver si es propia o impropia. Profe, ¿en qué caso es impropia? Es impropia cuando el numerador ya es mayor que el denominador, ¿no? Acá tenemos dos casos: 3/2 y 4/3. Se comprueba en ambos que su numerador es mayor que su denominador. Esas fracciones se conocen como fracciones impropias. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchas veces intentamos construir el gráfico de una fracción. Es más, siempre tratamos de representar fracciones en modo de gráficos, porque es más fácil entender un gráfico, ¿no? Entonces, resumiendo, una fracción propia es aquella en donde el numerador es mayor que o menor que el denominador. Acá hemos puesto ejemplos, ¿no? 1/2 y 3/4, ¿cierto? ¿Cómo construimos su gráfico? Para construir el gráfico de una fracción propia, basta con dibujar una figura geométrica básica, solamente eso. Por ejemplo, acá puedo yo dibujar un círculo. Caramba, es que feo círculo. Veamos. Cuando quiere este software me ayuda y cuando no, no le da la gana. Ahí está. Muy bien. Ahí tiene una figura. El denominador me indica en cuántas particiones debo hacer. En este caso el denominador me indica que solamente debo hacer 2 particiones. Muy bien. Y debo pintar el número que me indica el numerador. Solo debo pintar 1. Entonces, de esa manera he representado el gráfico de la fracción 1/2. En el siguiente 3/4, miren, voy a utilizar un rectángulo. Ahí está. El denominador me indica en cuántas partes debo dividirle. El denominador es 4. Vamos a partirle en 4. 1. Carambas. 1. A veces como que la inteligencia artificial falla, ¿no? 1. Ahí tenemos un cuadrado. Ahí está, muy bien. ¿Sí? 4 particiones de un rectángulo total. ¿Sí? Y el numerador me indica en cuántas partes debo pintar. 3 partes. 1, 2 y 3. Ahí está. He pintado en 3 partes. Que software a veces se aloca. Ahí está. Ahí hemos representado entonces el gráfico, ¿no? La fracción 3/4. Hemos pintado 3 de un total de 4. Creo que hasta ahí no hemos generado ningún conflicto con lo que ya sabemos. Pero ¿qué pasa con las fracciones impropias? Y acá va pues a veces, ¿no? Recordemos que una fracción es impropia cuando su numerador es mayor que el denominador. Y hemos puesto dos casos: 3/2
y 4/3, ¿verdad? Muy bien. Igual, voy a utilizar una figura geométrica básica. Entonces voy a utilizar mi rectángulo. ¿Ya? Ahí está mi rectángulo. Muy bien. Y en este rectángulo voy a dividirlo entre 2, porque así me indica el denominador. Divide entre 2. Muy bien. Allí está. Y de esas, ¿cuánto debo pintar? El numerador me indica cuántas debo pintar. 3. Vamos a pintar 3. 1. Veo que no me está gustando esta. ¿Ve? Qué fregado. Vamos a deshabilitar. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver si la auto completa. Caracho. Bueno. De estas vamos a pintar solamente 3, me dice, ¿no? Pinto 3. 1, 2. Caray. Pero ustedes observan que me falta, ¿cierto? Me falta. Debo pintar 3. Entonces debo construir otra figura más. Igual, con las mismas características. Otro rectángulo más. Eso parece un cuadrado. Otro rectángulo más, con las mismas características. Y le debo partir nuevamente en 2. Y a esa debo pintarle lo que falta. ¿Sí? Debo pintarle lo que falta. ¿Qué falta? 1, ¿verdad? Vamos a pintarle 1. Allí está. A ver. Bueno, esto como que no ayuda. Un momento, voy a deshabilitar. Ahí está esta opción de forma, voy a deshabilitar. Ahora sí, vamos a borrar acá. A veces ayuda el condenado, a veces no sirve. Ya, ahora sí. Nuevamente, construimos el gráfico. Voy a dibujar un rectángulo. Está muy bien, ahí está mi rectángulo. Que no me gana el pulso. Y le debo dividir en 2 partes iguales. Muy bien. De esas 2 partes voy a pintar 3, porque el numerador me indica cuántos debo pintar. Ahí está, pero solamente he pintado 2, entonces debo hacer otra figura más con las mismas características. Si he utilizado un rectángulo, vuelvo a hacer un rectángulo. Le volvemos a dividir entre 2. Y ahora volvemos a pintar. Muy bien. Aquí hemos representado entonces la fracción 3/2. Fíjense que hemos necesitado 2 gráficos, ¿verdad? 2 gráficos. Vamos a la siguiente fracción. 4/3. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Porque ahí veo un mensaje de una compañera que lamentablemente me dice que no escucha, ¿no? No escucha. Bueno, ya pues se escapa también eso. 4/3, vamos. Una primera figura. Seguimos con los rectángulos, que para mí es más fácil hacerlo porque el pulso no me falla. Ahí está. Y a este rectángulo, según el denominador, debo partirle en 3. Ahí está, en 3 partes. Y de esas 3 partes solamente debo pintar 4. 1, 2, 3. Me falta. Hago otro rectángulo. Con las mismas características, las mismas dimensiones. Y a este le vuelvo a partir en 3. Muy bien. Y ahora voy a pintar el que faltaba. Ahí está. Aquí hemos pintado entonces 4/3. Fíjense que toda fracción impropia, para construir su gráfico, mínimo voy a necesitar 2 figuras o quizás más. Esa es la diferencia con las fracciones propias. Con las fracciones propias solo necesitamos una figura geométrica para representarla gráficamente. ¿Qué dice la compañera? Sí,
¿Sí? ¿Qué están comentando? Continuamos. Y de acá los números, las fracciones impropias se pueden convertir a un tipo de número que se llama número mixto. ¿Por qué se llama número mixto? Porque contiene un número entero y un número fraccionario. ¿Y cómo se puede convertir una fracción impropia a número mixto? Dividiendo, miren, ve, 3 entre 2, ¿cierto? Un número que multiplicado por 2 me dé o se aproxime a 3. ¿Cuánto será? 1, ¿verdad? 1. 1 por 2 es 2. Al 3, 1. Entonces, este número voy a utilizarlo para pasarlo a número mixto. El cociente, ese número grandote, viene a ser la parte entera. El residuo, que es este número pequeñito, viene a ser el numerador y el denominador sigue siendo 2. Entonces, 3 medios es lo mismo que decir un entero, un medio. Y así como está como número mixto, es fácil entender el gráfico. Fíjense en el gráfico. De las dos figuras, uno está completamente pintada y la otra solamente la mitad, que se asemeja igual al número mixto, ¿verdad? 1, un medio. El siguiente número, 4 tercios. Voy a dividir 4 entre 3. Igual, ¿no? Un número que multiplicado por 3 me dé o se aproxime a 4. Es el número 1, no queda más. 1 por 3 es 3, al 4, 1. Entonces, el número mixto equivale un entero, un tercio. Y efectivamente, si nosotros observamos el gráfico, de los dos gráficos, hay una figura que está pintada completamente y la otra solamente una partecita de un total de 3, o sea, un tercio. ¿Correcto? Un tercio. ¿Y cómo se pasa de número mixto a fracción? Pues lo que se hace es multiplicar y ese resultado se suma. 3 por 1 es 3, más 1 es 4, 4 tercios. Igual acá, miren. Multiplicar y ese resultado sumo. 2 por 1 es 2, más 1 es 3, 3 medios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Continuamos. Ahí hemos visto los tipos de fracciones según la comparación de sus partes, ¿no? Luego, por grupos de fracciones vamos a tener fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Voy a explicar. Movemos la pizarrita. Entonces, por el grupo o por la comparación de sus denominadores, vamos a tener fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas se caracterizan porque sus denominadores son iguales. ¿Qué me dice la compañera? No se visualiza, profesor. ¿Pueden ver la pantalla ustedes, las demás compañeras? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, entonces ya es un caso de la compañera, ¿no? A ver, acá me escribe en el grupo la compañera Maggie, dice que la señal está pésima. Ya no hay problema, no nos queda otra que ver la grabación de la clase, ¿ah? Bien, las fracciones son homogéneas cuando sus denominadores son iguales. Acá vemos 3 fracciones, ¿no? 2 tercios, 1 tercio, 5 tercios. Las 3 tienen denominadores iguales, por lo tanto serán homogéneas.
¿Y qué son fracciones heterogéneas? Son aquellas cuyos denominadores son distintos. Por ejemplo, 2/5, 1/3, no, 2/7. Fíjense acá, tenemos tres fracciones y cada una de ellas con denominadores distintos, ¿no? La primera es 5, la segunda es 3 y la última es 7. Cuando sus denominadores son distintos, se les llama fracciones heterogéneas. ¿Ok? Fracciones heterogéneas. Ahora, existe un proceso para convertir las fracciones heterogéneas a homogéneas. Este proceso se llama homogenización. Homogenización de fracciones. ¿Qué es la homogenización de fracciones? Convertir fracciones heterogéneas en homogéneas. ¿Por qué razón podría ser eso, profesor? Porque más adelante la homogenización de fracciones es importante porque nos permite sumar y restar fracciones. Porque en los números fraccionarios también se dan operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Y para sumar y restar fracciones, la condición es que todas deben ser homogéneas. Si no se presta esa condición, ¿qué se hace? Se ejecuta el proceso de homogenización de fracciones. ¿Y qué es el proceso de homogenización? Vamos a aprender. Para eso debemos nosotros recordar que existen cierto tipo de números, como por ejemplo los números pares. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8, 10. Correcto, 2, 4, 8, 10. Muy bien. ¿Cuáles serán los números impares? 3, 5, 7, 9, 10. 3, 5, 7, 9. Muy bien. Hasta el infinito. Pero existe un conjunto de números en particular que se llaman números primos. Los números primos son aquellos que solamente pueden dividirse por el número 1 y por ellos mismos. Para no complicarnos, ¿quiénes son? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así hasta el infinito. ¿Ya? Pero esos son los primeros números primos. Y creo que es fácil recordarlo, ¿verdad? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así hasta el infinito. Profesor. Sí, le escucho. Profesor. ¿Me pudiera decir qué son los números primos? ¿Cuáles son los números primos? Los números, Entendí, por favor. los números primos son aquellos que solamente pueden dividirse exactamente entre el 1 y el mismo. ¿Cuáles son? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y hasta el infinito. Gracias, profesor. Muy bien. Ahora, para algunas de repente esto será nuevo, pero tengan en cuenta eso, que los números primos son aquellos, un club exclusivo al que solamente pertenecen estos, que solamente se pueden dividir entre ellos y el número 1. Si usted se pregunta, profesor, ¿por qué el número 9 no está dentro de los números primos? Porque el número 9 se puede dividir entre el 1, entre el 3 y entre el 9. Ya tiene 3 divisores. ¿Por qué el número 15 no está dentro de los números primos? Porque el número 15 se puede dividir entre el 1, entre el número 3, entre el número 5
y el número 15, o sea, tiene 4 divisores. ¿Quiénes deben pertenecer a este club exclusivo de los números primos? Pues solamente estos que están viendo ahí. 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. ¿No? Profe, ¿hay infinitos números primos? Sí, hay infinitos números primos. ¿Cuántos? Bueno, los matemáticos se vuelven locos tratando de determinar una serie que dé origen a los números primos. Es más, hay un premio de $1.000.000 para aquel que lo determine. Ya tiene más de 100 años este problema. Pero allá con ellos. Bien, seguimos. Todo número se puede representar mediante una multiplicación de números primos. Profe, no te entiendo. Mira, por ejemplo, el número 45, ¿correcto? El número 45 yo lo puedo descomponer en factores primos. ¿Cómo así? Se hace una línea, ¿ya? Y se extraen los primeros números primos. El primer número primo es el 2, o sea, se dice mitad. 45 tiene mitad. No, ¿verdad? No tiene mitad exacta. No. Paso al siguiente número primo, que es el 3. Se le conoce como tercia. 45 tiene tercia. ¿Se puede dividir exactamente 45 entre 3? Sí. Sí, tercia. 15, muy bien. Excelente. Ahora, 15. 15, ¿sigue teniendo tercia? Sí. Sí. ¿Cuál es su tercia? Sí. 5. 5, ¿tiene tercia? No, ¿verdad? Pasamos al siguiente número primo, que es quinta. Muy bien, quinta. Quinta de 5. 1. Por lo tanto, el número 45 es lo mismo que decir 3 por 3 por 5, ¿no? O sea, es lo mismo que decir 3 al cuadrado por 5. ¿Se entendió? Con que lleguemos hasta acá está bien. Muy bien. Es necesario comprender esto para poder continuar, ¿ya? Porque si no, vamos a ver una parte donde utilizamos números primos y nos vamos a sentir un poco precisamente de perrillos por ahí. No, para nada, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. El número 40. Vamos a descomponerle en sus factores primos. El primer número primo es el número 2. O sea, debo extraer mitad. Mitad de 40. 20. 20, profesor. 20 sigue teniendo mitad. Seguimos extrayendo mitad. Mitad de 20. 10. Muy bien. 10. El 10 sigue teniendo mitad. Mitad de 10. Mitad de 10. 5. El 5 tiene mitad. 5, profesor. 5, profesor. El siguiente número primo sería tercia, pero tampoco tiene tercia. Quinta. Quinta de 5, 1. Ahí debe terminar todo en 1. Por lo tanto, 40 es igual a 2 por 2 por 2 por 5. O sea, vale decir 2 al cubo por 5. Muy bien.
¿Alguna consulta hasta aquí? Yo sé que para algunas compañeras no es algo nuevo, porque han visto en el colegio, pero de repente para otros sí, ¿no? No hay consultas. Continuamos entonces. Todo este preámbulo que hemos hecho se ha utilizado para aprender el proceso de homogenización. ¿Qué es el proceso de homogenización de fracciones? Convertir las fracciones heterogéneas en fracciones homogéneas. ¿Con qué intención vamos a hacer eso? Porque hay operaciones entre fracciones que así lo exigen. ¿Cuáles son esas operaciones? La adición y sustracción de fracciones exigen que las fracciones deben ser homogéneas. Y vamos a utilizar las fracciones que están arriba. O sea, 2/5, 1/3 y 2/7. ¿Ok? Aquí está. Aquí está. Muy bien. Vamos a homogenizar. ¿Cuáles son los pasos? Atentas. Lo primero es calcular el MCM de los denominadores. Profe, ¿qué es MCM? Mínimo común múltiplo. Correcto, es el acrónimo del mínimo común múltiplo. Profe, ¿y qué es ese mínimo común múltiplo? Me suena chino. Tranquilas. Vamos a ver. Los denominadores son 5, 3 y 7. Y lo que se estila es hacer lo siguiente. Se pone 5, 3 y 7. Esos guiones no son restas, sino son separadores. Y se comienza a sacar los factores primos. Empezamos por mitad. ¿Hay mitad? No. No tiene ninguno. Vamos con tercia. Sí. El 5 no tiene, lo copio igual. Pero el 3 sí, que es 1. Sí. El 7 no lo tiene, lo copio igual. Uno. Muy bien. El 3. Ahora Pones igual. ya no puedo hacer quinta. Quinta de 5, 1. Acá ya tengo 1 y este no tiene, le copio igual. Y el último número, séptima. 1, 1, 1. Así debe terminar todo. Así como están viendo acá. Todo debe terminar en 1. ¿Ok? Todo debe terminar en 1. ¿Y qué viene a ser el MCM? Viene a ser el producto de estos tres números. ¿Cuánto es el producto de 3 por 5 por 7? 105. 105. Muy bien. ¿Qué hacemos con esos 105? Lo siguiente. ¿Cuántas fracciones teníamos arriba? 3, ¿verdad? Te voy a poner 3. 1, punto y coma. 2, punto y coma. 3. Ahí están las tres fracciones. Y ahora todos van a compartir el mismo denominador, que es el que acabamos de calcular. 105. 105. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, ¿qué vamos a obtener en el denominador o en el numerador? Lo siguiente, atentas. Se divide 105 entre 5. Veintiuno. 21, muy bien. 21 por 2. 42. Y ese resultado se escribe en el numerador. Siguiente. 105 entre 3. 35. 35. 35, profesor.
por 1. 35. Muy bien. 35. El último. 35, profe. 105 entre 7. 15 por 2. 30. Muy bien. Hemos terminado. Hemos convertido las fracciones que en su momento eran heterogéneas, la hemos hecho homogéneas. ¿Cómo se comprueba eso? Porque ya comparten el mismo denominador. ¿Les pareció difícil? ¿Fácil? Más o menos. Profesor, una preguntita. Dime, Giovanna. El primero, que dice 105, se le divide entre 5. El primero, donde que salió 42. Correcto. Se multiplica los Y ese resultado se le multiplica por 2. Bueno, ya lo he hecho así. 105 entre 5 y ese resultado se le multiplica por 2. Correcto. En Ya. todos es así. Ese es el algoritmo, o sea, esos son los pasos para hacerlo. Ya, profesor, ya. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? A ver, vamos a poner un caso para que ustedes lo hagan. ¿Qué les parece? Bien. Sí, bien, profe. A ver, vamos a poner acá. ¿Ya? Si es que no lo podemos realizar o llegamos a un punto en donde ya no sabemos qué hacer, no se desesperen. Hagan una pausa y esperen a que resolvamos y de ahí vas a ver qué es lo que continuaba, ¿ya? Tampoco es para que se depriman. Vamos a homogenizar. Ok, profesor. Vamos a homogenizar 2/3, 1/2, 1/5. Vamos con ello. Homogenicen esas fracciones. 2/3, 1/2, 1/5. 5 minutos les damos y después de 5 minutos voy a desarrollar para que todos ustedes comprueben. Si desean pueden compartir su resultado en el chat. Es normal, es parte del aprendizaje. Veamos. Aquí estas tres fracciones son homogéneas o heterogéneas. Son hetero, ¿verdad? Son heterogéneas. Porque son distintos. Correcto, son distintos. Heterogéneas. Entonces, vamos a homogenizar. Para eso dicen que debemos calcular el MCM de los denominadores de 3, de 2 y de 5. Y se hace pues descomponiendo los factores primos, ¿no? Muy bien. Empezamos por mitad. El 3 no tiene, del 2 es 1, el 5 no tiene. Tercia, 1, 1, el 5 no tiene. Quinta, 1, 1, 1. Así debe terminar. El producto de estos tres números es 30. Ese es el MCM. Muy bien. Ahora, son tres fracciones, pues dejo tres espacios con su línea de fracción. Y ahora el denominador en los tres va a ser justamente ese número que acabamos de calcular. 30. 30 entre 3 es igual a 10. 10 por 2, 20, ¿verdad? 30 entre 2 es igual a 15. 15 por 1, 15. Y por último, 30 entre 5 es igual a 6. Y 6 por 1 es 6.
Y listo. Hemos efectuado entonces el proceso de homogenización. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Seguimos entonces. Bien bonito. Sí, profesor, está entendido. Otro tipo de fracciones son las fracciones reductibles e irreductibles. ¿Ya? Y lo que acabamos de ver, que son números primos, va a apoyarnos acá. ¿Qué es una fracción reductible? Es aquella a la cual podemos simplificar o extraer factores primos tanto al numerador como al denominador. Por ejemplo, esta fracción: 8/40. Junet me dice que no escucha. Las demás compañeras no me escuchan. Yo sí le escucho, profesor. Debe ser un problema con su internet. Yo te escucho, profesor. Ya, entonces lamentablemente sí es un problema del internet la compañera Junet, ¿verdad? Bueno, recordemos que las sesiones son grabadas Pero y sí está medio cortado. sí, la compañera Liliabeth, también te escucho así entrecortada. Cuando participa sí le escucho medio entrecortada. A otras compañeras les escucho así medio robótico. Ya es un tanto el inconveniente del internet. Bueno, resumiendo, eso escapa a nuestro control, ¿no? Entendemos eso. Pero para ello estamos grabando nuestra sesión, ¿ok? Para futuras consultas. ¿Sí? Ya saben que después comparto el enlace para que ustedes puedan visualizar o desean reforzar el contenido. Bien, retornando a la clase. Una fracción es reductible cuando podemos extraer tanto en el numerador y en el denominador números primos o factores primos. Ya sabemos que los números primos son 2, 3, 5, 7, ahí avanzan. Por ejemplo acá, el 8 y el 40 tienen mitad. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces extraemos Sí, mitad. profesor. Mitad de 40, 20. 20. Mitad de 8, 20. 4, profesor. muy bien. 4. Aquí me sería, profesor, sacarle. Los números que hemos obtenido siguen teniendo mitad. Sí, profesor. El 20 y el 4 siguen teniendo mitad. Mitad de 20, 10. Mitad de 4, 2. 10. Los números que hemos obtenido siguen teniendo mitad. Sí, profesor. Mitad de 10, Sí, profesor. 5. Mitad de 2, 1. 5, profesor. Ahora, 1. ¿podemos seguir simplificando o reduciendo? Creo que no, ¿verdad? No, profesor. Y la fracción que al final obtenemos es un quinto. Quiere decir que esa fracción, un quinto, ya es irreductible. ¿Ya? Ya es irreductible. O sea, no podemos extraerle ni mitad, ni tercia, ni quinta, nada. Ya es irreductible. Entonces, ¿qué es una fracción reductible?
es aquella a la cual podemos extraerle factores primos. Lo que hemos hecho ahí, ¿no? Mitad, 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 mitad. Y al final llegamos a una fracción irreductible. Esto quiere decir, por lo tanto, que la fracción 8/40 equivale a la fracción 1/5. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Porque al final, reduciendo la fracción 8/40, se obtiene la fracción 1/5. Ojo, no estamos diciendo que 8 sea igual a 1. No, ni que 40 sea igual a 5, no. Sino mediante un proceso de simplificación, se reduce la fracción 8/40 a 1/5. Este tipo de fracciones se llaman fracciones equivalentes. ¿Sí? Este tipo de fracciones se llaman fracciones equivalentes. Son aquellas que, reduciendo una de ellas, obtenemos la siguiente, la otra. O son aquellas que comparten el mismo cociente. Si ustedes dividieran 8 entre 40, obtendrían el mismo resultado que dividir 1 entre 5. ¿Correcto? Este concepto de fracciones equivalentes es muy importante para futuras construcciones matemáticas más adelante. Ayudan, por ejemplo, a entender una razón, una proporción, magnitudes proporcionales, regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. Es importante comprender de dónde van a nacer, ya en matemática 2 con ustedes, de dónde va a nacer este constructo matemático de razones, proporciones, magnitudes proporcionales y regla de 3. Nace de acá, de las fracciones equivalentes. ¿Y cómo llego a fracciones equivalentes? Reduciendo las fracciones. Preguntas. ¿Ninguna pregunta? Profesor, ¿no puede sacar cuarto también, no? ¿O no? Es recomendable, para todas, por favor, es recomendable siempre extraer factores primos. 2, mitad. 3, tercia. 5, quinta. 7, séptima. Pero se puede extraer cuarta, octava, décima. Sí, pero al seguir esos pasos no mantienes un orden y puede ser que maximices la posibilidad de cometer un error en el cálculo. Por eso siempre se trabaja con los números primos. Son importantísimos los números primos. Si ustedes alguna vez han guardado una contraseña, la contraseña en realidad son una combinación de factores primos, ¿sí? Es un encriptado de números. Realmente tiene mucha relevancia en el mundo actual los números primos. Las contraseñas se guardan con eso. Son imposibles de descifrar. No, se pueden descifrar, pero todavía no tenemos la tecnología para poder hacerlo. ¿Alguna otra consulta? Continuamos entonces. Muy bien. Lo que hemos aprendido ahora nos va a ayudar para trabajar lo que se conoce como la comparación de fracciones. Ojo, el contenido teórico de todo esto está en el material, ¿ya? Saben que la rigurosidad en la formación superior pues exige poner conceptos, ¿no? Definiciones matemáticas, y ahí está en el material. Lo que estoy tratando de hacer acá es hacer un resumen de tal manera que se entienda, porque a veces cuando uno lee y trata de interpretar los conceptos matemáticos, a veces terminamos pues confundiéndonos más. Entonces trato de hacer un resumen de lo que está ahí. ¿Ok? Este material también ya está en la plataforma. Bien, comparación de fracciones. Para comparar fracciones nosotros utilizamos los signos de mayor que
menor que, mayor igual que, menor igual que, o igual, porque pueden ser iguales, o sea, pueden ser equivalentes. Y ojo a esta regla, por favor, se compara de izquierda a derecha, nunca de derecha a izquierda. Se compara de derecha a izquierda, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner un número cualquiera, ¿no? 5 y 8. 5 es mayor o menor que 8. Menor que 8. Muy bien. No vayan a querer ustedes interpretar de derecha a izquierda. No, no se compara así. Terminamos confundiéndonos. Y a veces en primaria también confundimos más a los niños cuando dicen abiertito y cerradito por acá. Veo que a veces algunos colegas tratan de hacerles entender a los niños. Terminamos confundiendo. Hay que mantener el orden. Se compara de izquierda a derecha. Nada más. De izquierda a derecha. Eso es todo. ¿Ya? Dicho esto, ¿cómo comparamos fracciones? De la siguiente manera. Hay una técnica que es bien simple. Por ejemplo, la fracción 1/2 con la fracción 3/4. 1/2 es mayor, es menor, es mayor igual, es menor igual, es igual a 3/4. La única manera de saberlo sería dividiendo, ¿verdad? 1 entre 2, tengo su resultado ahí. 3 entre 4, tengo su resultado ahí. Y luego comparo los números decimales. Pero a veces hay fracciones que tienen un montón de números decimales y no se presta para poder comparar. Hay una técnica bien fácil. ¿Cuál es esa técnica? Multiplicar los números en cruz. Así, mírenme. De tal manera que tengo 4 por 1, 4. 2 por 3, 6. Y acá se analiza. 4 es menor o mayor que 6. Menor. 4 es menor que 6. Por lo tanto, este símbolo también se cumple acá. 1/2 es menor que 3/4. Claro que esta multiplicación que hacemos es preferible que usted ya lo haga mentalmente. Vamos a poner otro caso, a ver. 8 novenos es menor que 1/3 o mayor. ¿Qué dicen ustedes? 8 novenos, ¿será mayor o menor que 1/3? Mayor. Mayor, dice la compañera Vania. Utilizando la técnica, multiplicando así. ¿Ya? Multiplicado de esa manera. 8 por 3. Menores, profesor. 9 por 1. 24. 24 es mayor o menor que 9. Mayor. Y ese símbolo también le corresponde acá. 8 novenos entonces será mayor a 1/3. Esa es una sencilla pero poderosa técnica para poder comparar fracciones. No se vayan a olvidar, por favor. A ver, una más para que ustedes terminen de entender. Vamos a poner acá. Una más grande. No, perdón. No puede ser así. Ahí está. 21 quintos es mayor o menor que 16 tercios. Quintos es menor, profesor. La compañera Vania propone menor. Rosae también, Sonia también. Menor, profesor.
Nicole también coincide. ¿Han aplicado la técnica? Sí, ¿verdad? Multiplicando en cruz. 21 por 3 será 63. Y 16 por 5 es... Es menor, profesor. 80. Menores, profesor. 80. Correcto. Profesor. 63 es menor que 80, por lo tanto 21 quintos. 5 por 16, 80. Correcto, 21 quintos sí es menor que 16 tercios. Muy bien. Menor. Entonces ya hemos aprendido cómo comparar fracciones. Por favor, yo sé que en primaria de repente a nosotros nos han confundido, a veces hasta nos han traumado con estos símbolos mayor y menor. Es sencillo realmente. Empiezas en izquierda, terminas en derecha, nada más. Nunca lo contrario, porque eso termina confundiendo. ¿Sí? Nos termina a veces sí, nos confunde, ¿ya? Comparas de izquierda, el número que está en la izquierda comparas con el que está a la derecha, ¿sí? Y de esa manera no nos vamos a equivocar. El resto ya es historia. ¿Alguna pregunta? Nunca, profesor, todo está entendido. Muy bien, carambas. Hay una compañera que me dijo que está en consulta médica. ¿Ya ingresó o todavía? No, ya me olvidé su nombre. Me llamo... Caray. Bueno. Continuamos. Ahora vamos a las operaciones con fracciones. Ya con todo lo que sabemos, se va a hacer más fácil trabajar las operaciones con fracciones. La primera es la adición y sustracción. Adición y sustracción de fracciones. Lo que ustedes llaman suma y resta de fracciones. ¿Sí? Si a veces nosotros googleamos o buscamos en YouTube o a veces en la web, cuando uno busca operaciones con fracciones, directamente encuentra ya los cálculos hechos, ¿no? Y a veces genera más dudas de que resuelve, porque ahí no empieza explicando qué es un número primo, ni qué es una descomposición de números primos, ni qué es el MCM, directamente lo aplica. Y eso sí debo aceptar, termina confundiendo a los alumnos, ¿no? Entonces, para llegar a lo que son operaciones con fracciones, hemos hecho todo un preámbulo de ellos, ¿no? Hemos visto cómo se nombran, cómo se representan gráficamente, qué tipos son, ¿no? El proceso de homogenización, la reducción, fracciones equivalentes y comparación entre fracciones. Ahora pues vamos a ver la adición y sustracción de fracciones. Para poder sumar o restar fracciones, la única condición es que sean homogéneas. ¿Sí? Para poder sumar o restar fracciones, la única condición es que las fracciones sean homogéneas. Por ejemplo, miren acá, voy a sumar 1 medio más 5 medios menos 3 medios. En una misma línea estoy sumando y restando. Vale decir que estoy efectuando operaciones combinadas. Recordemos el último tema. Operadores que tienen la misma jerarquía. La suma y la resta tienen la misma jerarquía. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, como se trata de fracciones, la condición es que sean homogéneas. Pregunto, ahí tengo 3 fracciones. ¿Esas 3 fracciones son homogéneas o no? Sí, profesor. Muy bien. Si son homogéneas, ¿qué se hace? Se escribe una gran línea, ¿ya? Se copia los numeradores con los mismos signos y se escribe un solo denominador. Repito,
Repito, si son homogéneas, se copia la línea de fracción. En el numerador se escriben los números con sus mismos signos y en el denominador se escribe un solo número, que es el número que se repite. No es que voy a sumar y restar también los denominadores, no, se escribe una sola vez. Y luego lo que se hace es con lo que hemos aprendido en la clase anterior, que empezamos en izquierda, terminamos en derecha. 5 más 1 es 6, copia igual. Y por último, 6 menos 3, 3, ¿verdad? El resultado final de esta operación es 3 medios. O sea, una fracción propia o impropia. Es una fracción impropia, ¿verdad? Porque el numerador es mayor que el denominador. Muy bien. ¿Fácil? ¿Difícil? Ahora, seguramente se estarán preguntando, profe, ¿y qué pasa cuando no son homogéneas? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Buena pregunta, y acá voy a proponer un caso. 1 medio más 5 tercios menos 1 quinto. Fíjense, acá estamos proponiendo suma y resta, pero de estas tres fracciones. Como pueden observar, estas fracciones son heterogéneas. Entonces, ¿qué se hace cuando las fracciones son heterogéneas? Lo que ya hemos aprendido. Homogenización, muy bien, se convierten a homogéneas. ¿Cómo se hace eso? Calculando el MCM de los denominadores de 2, de 3 y de 5, que justamente de esos números ya hemos hecho. ¿Cuánto era? ¿Recuerdan ustedes? Recién nomás acabamos de hacer de estos tres números 30, muy bien, 30. Y listo. ¿Qué se hace ahora, profe? Una línea y donde se escribe el mismo denominador, 30. Y se procede a dividir y multiplicar. 30 entre 2, 15. Por una, 15. Más el siguiente. 30 entre 3, 10 por 5, 50. Menos el siguiente. 30 entre 5, 6 por 1, 6. Muy bien, y acá abajo podemos continuar. Como son operadores de suma y resta, empezamos en izquierda, terminamos en derecha. 15 más 50, 65. 65 menos 6, 64. ¿Segura? 59. 59, muy bien. 59 treintaavos. No se puede reducir ya que 59 es un número primo, ¿verdad? O sí se podría reducir. ¿Qué opinan ustedes? No, no se puede, ¿verdad? Muy bien. 59 treintaavos. ¿Alguna pregunta?